la forma de resolver todos los ejercicios. Es combinar estas leyes, es armar ecuaciones de acuerdo a la cantidad de incógnitas que tengo y trabajar. Bien. Entonces, esto que pongo acá, circuito resistivo, puede ser un circuito con capacitores, siempre se aplica lo mismo, o circuitos con bobinas. Bueno, en esta materia, análisis de circuitos eléctricos, nosotros vamos a ver un poco de corriente alterna. O sea que estas leyes que puse acá se usan en corriente continua y también se usan en corriente alterna. Se usan en continua y alterna. Ustedes el año pasado lo que vieron fue continua, y que es rápidamente una tensión continua. Una tensión continua es una batería, podemos ponerla, o un generador. Una batería o un generador que se los reemplaza, se los pone de esta manera, con la letra G, la batería con la letra E. Las dos rayas que dibujé acá son que está marcando que es de corriente continua. Entonces, si yo quiero graficar la corriente continua, en función del tiempo, ¿no? Yo quiero saber la tensión continua, voy a poner acá, la tensión continua, por ejemplo, más o menos. Y miren lo que hago yo, acá le anoto una flecha, y siempre estas flechas que yo anoto acá es para marcar lo que sería la diferencia de potencial. Vean ustedes aquí, yo tengo diferencia de potencial. Entonces, vamos a suponer que esta tensión que está acá me dice que es de 12 voltios. Entonces yo quiero ver cómo varía la continua durante todo el tiempo que yo tengo esa batería conectada. Vamos a suponer que la batería no se agota, o sea que la batería es un generador de continua. Nos vamos a encontrar que esto va a ser la tensión continua. O sea, vean que la característica que tiene la continua, y la palabra lo dice, ¿cómo está con el tiempo? Con el tiempo está siempre constante, con distintos tiempos transcurridos. Vamos a suponer que es un tiempo T1 y este es un tiempo T2. Yo puedo ver que transcurre el tiempo y la tensión no varía con el tiempo. La tensión no varía con el tiempo. Lo que vamos a trabajar nosotros este año, previo repaso un poquito de lo que se vio el año pasado, para entrar en tema, porque los ejercicios, les vuelvo a repetir, los ejercicios se resuelven de la misma manera, usando leyes de Kirchhoff y leyes de Ohm. Lo que ocurre que en corriente alterna vamos a ver que para simplificar los cálculos, porque son señales que varían según la función seno o la función coseno, vamos a ver de que se nos complicarían los cálculos, y para que estos cálculos no sean tan complicados, lo que se hace es usar números complejos. Pero por ahora nos vamos a poner aquí, vamos a poner que es la tensión alterna. Y la tensión alterna la represento de la siguiente manera. Es una sinusoide, el símbolo de una sinusoide, y de la misma manera marco lo que se llama
la tensión que hay ahí o la diferencia de potencial en los extremos del generador de alterna. Entonces, si voy al dibujo de arriba, yo puedo escribir que la tensión E es igual a 12 voltios. Y ustedes pueden ver de que yo acá, en esta expresión, si voy a matemáticas, es una expresión que me dice E o X, si lo quiero escribir como matemática, que es la variable, esta, es una constante. Es una constante. O sea, en este caso, 12 voltios. Es una constante. Bien, en alterna no pasa eso. En alterna es un poquito más complejo, pero no tanto. La tengo también el tiempo, porque acá ahora sí quiero ver cómo varía con el tiempo. Y le voy a poner unos límites superior y un límite inferior, porque acá vamos a ver después cómo se define una señal alterna. Por ahora hacemos una presentación y decimos que una señal alterna es una señal periódica. Ustedes me pueden, está el canal del chat, o activan el micrófono y me hacen preguntas sobre lo que yo estoy desarrollando. Hasta ahora estamos definiendo. Entonces, la tensión alterna, voy a tener esto que yo marqué como un generador. También lo puedo simbolizar con la letra E, pero la letra E minúscula. Pero miren lo que les voy a poner entre paréntesis. La T de tiempo. Yo cuando ustedes ven algo escrito de esta manera, significa que la señal o la tensión, en este caso, fluctúa con el tiempo, varía con el tiempo. Vean que acá no hice esa salvedad, pero casi lo tengo que hacer. Entonces, la señal alterna va a ser una sinusoide. La vamos a presentar como que es una sinusoide. Esto que está ahí, que representé yo acá, esto es una tensión que se la llama tensión instantánea. Entonces, es una función seno. Es una función seno. Si quiero escribirla, la expresión, yo voy a tener que esta función e de t va a tener un valor máximo por el seno de una función angular, un seno de un ángulo, de un desplazamiento angular. Esto sería, por ahora nos quedamos con esto, esto sería una tensión alterna, que podemos decir que es periódica. ¿Qué significa periódica? Que desde este punto de acá hasta este punto, ustedes observan que pasa por 0 hasta un valor máximo positivo, o sea que acá tengo los valores máximos positivos y acá tendría los valores máximos negativos, y la tensión pasa por 0, o sea, repito, sale de 0, va a un máximo positivo, a un 0 de nuevo, a un máximo negativo y a 0 de nuevo. Entonces acá yo tengo que definido lo que se llama un periodo, es periódica. Y siempre se dibuja
siempre se dibuja un periodo porque esto se repite en el tiempo, o sea, a partir de acá se vuelve a repetir, y como es exactamente lo mismo, no tiene sentido y acá se estaría repitiendo. Yo agarré una porción ahí en el tiempo, entonces no tiene sentido dibujar todos los ciclos. Con tal de dibujar un periodo, es suficiente para el análisis. Y lo que tenemos que tener presente es que la tensión alterna tiene una frecuencia de ocurrencia. Yo ahora lo pongo esto solamente. Pongo que la frecuencia es la inversa del periodo. Ya lo vamos a ver todo esto bien, pero les pongo las diferencias fundamentales entre lo que es continua y lo que es alterna, ¿no? Continua y alterna. La diferencia entre continua y alterna, después les voy a subir un enlace con un video para que vean lo que se llamó en una época, no sé si se los mencionaron, las guerras de las corrientes, que fue cuando, bueno, ustedes sabrán que Edison fue el que incursionó con la corriente continua, fue uno, entre paréntesis, vamos a ponerlo, uno de los inventores, fue el que primero la patentó, el que pasó a la historia, pero hubo mucha gente más trabajando para lograr una lamparita incandescente. Bueno, pero él lo logró y la patentó, porque acá lo importante es enseguida patentarlo. Pero el problema de la corriente continua es que no se puede trasladar grandes distancias, porque no se puede transformar. Este hombre, Edison, contrató a una persona, a un ingeniero que se llamaba Nikola Tesla, y este hombre trabajaba y le presentaba proyectos para hacer motores de corriente alterna y generadores de corriente alterna, pero Edison, digamos que era un poco cabeza dura, o se pensaba que ya tenía todos los conocimientos y lo que era la corriente continua era más que suficiente para la generación eléctrica. El problema de la corriente continua es que cuando el generador está muy lejos de los centros a donde se va a distribuir, se necesitan cables muy gruesos y cada vez más gruesos. Entonces, no sirve porque hay pérdidas, hay que generar una tensión muy importante para llegar a las casas, digamos, y cables muy gruesos. Y la tensión alterna lo que permite es el uso de transformadores. Es elevarla a valores muy altos de tensión, tener poca corriente en las líneas, disminuir pérdidas, disminuir la sección de los cables y poder distribuirlas. Por eso se impuso la tensión alterna, pero las dos viven, la continua y la alterna, porque cada una en su medida tiene una aplicación. Bien, entonces, esto, les repito, es como para ponernos bien en el tema y ver bien las diferencias de continua, ver alterna, y que es donde nos vamos a enfocar este año, es acá. Y ustedes van a ver que la única diferencia que hay entre trabajar con la tensión alterna y trabajar con continua es que acá trabajo en continua con números reales. Mientras tanto que acá en alterna trabajo con números reales y números imaginarios. Ustedes saben que los números complejos, como les dije al comienzo, vamos a trabajar en alterna, son los números complejos, tienen una parte real y una parte imaginaria. ¿Y por qué usamos números complejos? Y eso lo vamos a ver después, que se hicieron
unos trabajos para poder representar a la sinusoide como un número complejo, y trabajar de esa manera y no trabajar con la función seno o la función coseno, que después van a ver que se complica si tenemos que hacer cálculos. De esta manera, con los números complejos, los cálculos van a ser mucho más sencillos y de más fácil comprensión el análisis del circuito. Entonces, hecha esta presentación, ¿hay alguna duda al respecto de esto? Ustedes me dicen, si tengo que volver a explicar, no hay ningún problema. ¿Puedo continuar? ¿Está todo bien? Sí, profe. El que no tiene micrófono lo pone en el chat, pero lo que vamos a hacer es eso. Ustedes también me interrumpen, me dicen, no, está muy rápido, si puede explicar de nuevo, no entendí. La idea es esa, que ustedes me digan, me consulten y me pregunten, me digan, no lo entendí, si hay que explicarlo 2 veces, 3 veces, todas las veces que sea necesario, lo vamos a hacer y vamos a que todos podamos entender bien lo que vamos a ver así en forma virtual, ¿no? Porque la forma esta virtual es cómoda, digamos, porque bueno, uno está en la casa, pero a veces al no estar presentes es distinto, ¿no? Porque se establece la relación de otra manera, pero ustedes no problema, por el chat o con el micrófono me interrumpen y les repito. Bueno, entonces vamos a ir un poquito a circuitos resistivos. Vamos a ir un poco a circuitos resistivos. Y vamos a ver esto. Y nos vamos a parar acá, en continua. O sea, vamos a dedicar hoy toda la mañana a repasar y ver cómo nos encontramos con distintos circuitos y cómo aplicar las leyes de Kirchhoff. Y después entrando despacito a lo que es alterna. Bueno, entonces vamos a hacer un circuito para aplicar las leyes de Kirchhoff. Entonces, circuito, aplicación, leyes de Kirchhoff. Bueno, yo la ley de Ohm no mencioné hasta ahora en un circuito de aplicación, porque en cualquier circuito se aplica la ley de Ohm, y yo sé que la ley de Ohm la están viendo desde más o menos, tendría que ser en taller, desde el 3er año, ¿no? Más o menos, estarían viendo la ley de Ohm. Sí, profe. Ustedes recuerdan lo que dice la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la relación que hay entre la tensión y la corriente me da el valor del elemento que es la resistencia eléctrica, R. Por acá circula, bueno, ahí vieron el cartel que me mandó que en 10 minutos se va a cortar. Ustedes se quedan y yo me vuelvo a reconectar. Bueno, la ley de Ohm es eso. Da la relación entre tensión y corriente. Después podemos, o les subo un video de cómo llegó Ohm, o lo vemos en laboratorio como primer trabajo. Como primer trabajo podemos ver cómo llegó Ohm a esta relación. Bien, ahí tenemos la ley de Ohm. Y las leyes de Kirchhoff. Y las leyes de Kirchhoff son 2 leyes, no sé si las recuerdan. En realidad no se sabe cuál es la primera,
pero todo el mundo dice, y en todos los libros está, que la primera ley dice que las sumatorias, en un nodo, las sumatorias de las corrientes tiene que valer 0 dentro del nodo. Y la segunda ley dice que la sumatoria de las baterías, o sea, las fuerzas electromotrices, esto que está aquí, voy a subir la pantalla, esto que está acá es una fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz también. Lo que está acá, en alterna también, es una fuerza electromotriz. Y esas son las siglas. Fuerza electromotriz. Dice que la sumatoria de fuerzas electromotrices menos las sumatorias de las caídas de tensiones. ¿Y qué son las caídas de tensiones? Miren que esto que está acá, que puse I por R, es la ley de Ohm. Es esto. Y ahora vamos a ver bien qué es la caída de tensión. Pero lo que puse ahí es, porque yo de acá despejo, paso multiplicando la I, multiplico por R, a esto que está acá se lo llama caída de tensión, que lo noto acá, caída de tensión en un elemento. En un elemento del circuito, ¿no es cierto? Pero ahora lo vamos a ver bien esto. Y esto tiene que ser igual a 0. Otra forma de ver la segunda ley de Kirchhoff es, bueno, miren, acá tengo un signo menos. Esto es una ecuación. Lo que yo tengo acá es una ecuación y yo puedo igualar, esto está todo igualado a 0, y puedo pasar todo este término que está aquí al otro lado de la ecuación y le cambio el signo, y la segunda ley de Kirchhoff me dice es igual, la sumatoria de las fuerzas electromotrices es igual a la sumatoria de las caídas de tensiones. Entonces vamos a ver con un circuito sencillo cada una de estas leyes. Y lo vamos a ver en un circuito. Acá tengo mi fuerza electromotriz. Vamos a poner acá un elemento resistivo que para diferenciarlo vamos a poner R1. Y acá vamos a hacer una derivación. O sea que vamos a poner un elemento R2. Vamos a poner un R3. Y acá le vamos a conectar un R4. Bueno, entonces, esto que está acá es un circuito. Todo lo que tengo yo acá, esto es un circuito de continua, pero vamos a ver las partes del circuito primero. Vamos a las partes del circuito. Vean, yo voy a marcar con verde este punto. Voy a marcar esto. Estoy marcando todos los puntos donde hay elementos conectados. ¿Por qué hago esto? Porque les quiero mostrar que entre este punto que marqué en verde, que lo llamo A, y este que lo llamo B, yo digo que todo lo que tengo acá, entre A y B, es una rama del circuito. Entonces miren, todo esto que hay acá son ramas del circuito. Todo esto que está acá son ramas del circuito. ¿Se entiende? Las llamo ramas. ¿Por qué? Porque tengo que definir lo que es una malla. Entonces, una malla, por ejemplo, va a ser desde este punto que estoy marcando con este color, parece un violeta,
y hago toda la recorrida de esta rama, recorro esta rama de acá, recorro esta rama de acá, y ahí tengo una malla. Si yo uso este otro color y parto desde este punto y empiezo a recorrer en este sentido y en este sentido las distintas ramas y en este sentido otra rama, defino otra malla. O sea que la malla sería la unión de las ramas que yo estoy siguiendo, de todas las ramas que estoy siguiendo. Y me queda otra más también. Me queda otra más que sería esta última, que parto desde acá, esta rama, y miren, voy por toda esta rama, voy por esta rama, voy por esta otra rama, esta rama, y tengo otra malla. Entonces, para que quede claro, un circuito, por ejemplo, un circuito de este tipo, ustedes, que es un circuito serie, esta es la tensión, esto es R1, esto es R2, ¿no? Un circuito serie tiene 1, 2, 3, y puedo decir 4 ramas. Y estas 4 ramas, este circuito serie tiene una malla. Estas son las ramas cerradas. A ver, otro ejemplo. Si yo hago este circuito, yo puedo decir que tengo una rama, otra rama acá, otra, y acá, así sucesivamente tengo ramas. Tengo una rama, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero ¿cuántas mallas tengo? Tengo solamente una malla. Hay solamente una malla porque puedo unir todas las ramas en este bloque. Entonces tengo una sola malla. Este circuito tiene una sola malla. Entonces, este circuito que está acá tiene una sola malla y es un circuito serie. ¿Por qué? Y porque lo que yo marqué como rama 5, como rama 6, no están conectadas al resto del circuito. La rama 5 y la rama 6 no están conectadas. O sea que es como que si no estuvieran estas. No tiene sentido. ¿Se entendió el concepto entre malla y rama del circuito? Eso nos permite identificar en un circuito cuántas mallas tenemos, porque las leyes de Kirchhoff más la segunda